¿Cómo se construye una leyenda? No con certezas, sino con dudas. No con caminos fáciles, sino con luchas que dejan cicatrices. Y Taylor Swift ha dejado cicatrices en la música, en la cultura y en cada uno de nosotros. En el escenario de la vida, algunas historias no solo se cuentan, se sienten, se viven, se convierten en parte de quienes las escuchan. Taylor Swift no es solo una artista, es un fenómeno, una fuerza imparable que con su pluma y su voz han construido un puente entre el arte y la experiencia humana. Desde los momentos más luminosos hasta las sombras que amenazaron con consumirlo todo, ha transformado cada triunfo y cada herida en melodía, en palabras que encuentran un hogar en los corazones de millones. Pero esta no es solo la historia de una cantante exitosa, es la crónica de una niña que, armada con un sueño y una guitarra, decidió enfrentarse a un mundo que no siempre estuvo dispuesto a escuchar. Es la odisea de alguien que transformó el rechazo en arte, la crítica en motivación y el dolor en una narrativa que no solo sana, sino que inspira. Y si crees que ya conoces esta historia, tal vez sea momento de escucharla de nuevo, desde el principio. ¿Qué se necesita para cambiar el curso de una industria? Una voz, un sueño y un coraje que no se quiebra incluso cuando el mundo se empeña en ignorarte. La industria musical es un universo lleno de luces y sombras. Por cada estrella que brilla en el firmamento, hay miles de sueños que se pierden en el camino. Es un terreno donde el talento no siempre basta, donde la suerte, las conexiones y el momento adecuado suelen definir quién asciende y quién se queda atrás. Para una niña de un pequeño pueblo en Pensilvania, este mundo parecía tan distante como las estrellas mismas. Pero en lugar de ver un límite, ella vio un desafío. Antes de que Taylor Swift llenara estadios y dominara listas de éxitos, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de excelencia y revolución musical, era solo una niña con un sueño desmesurado para su edad. Lo que pocos saben es que, desde el principio, Taylor no solo desafió las posibilidades, sino que lo hizo en un entorno que históricamente no estaba diseñado para escuchar a niñas como ella. En la música country, un género perfectamente arraigado en las tradiciones y dominado por figuras masculinas durante décadas, hacerse de un lugar como mujer joven era una tarea casi imposible. Las pocas que lograban alcanzar reconocimiento debían enfrentarse a un sinfín de prejuicios, desde cuestionamientos sobre su autenticidad hasta limitaciones creativas impuestas por una industria que prefería jugar seguro. A esto, súmale un hecho crucial. Taylor no tenía la experiencia de una familia conectada a la industria ni los recursos de una compañía dispuesta a impulsarla desde el principio. Todo lo que tenía era una guitarra, un cuaderno lleno de letras y una determinación que incluso los obstáculos más grandes no pudieron quebrantar. Y esta historia, que hoy conocemos como una trayectoria llena de éxitos, comienza mucho antes de los escenarios y las giras, porque cada gran sueño tiene un origen. Taylor Allison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania, en una familia de clase media con raíces en la agricultura y los negocios financieros. Desde muy pequeña, demostró tener una sensibilidad especial para las historias. Su abuela, una cantante de ópera, fue su primera inspiración musical, y aunque sus mundos eran completamente diferentes, sembró en Taylor la semilla de lo que más tarde sería su vida. Su infancia fue una mezcla de idilio y descubrimiento. Creció en una granja de árboles de Navidad rodeada de la belleza y la simplicidad de la naturaleza, en un escenario que se convertiría en fuente recurrente de inspiración en su música. Pero detrás de esta tranquilidad también estaba una niña inquieta, siempre buscando formas de expresarse. Desde obras escolares, poemas, hasta pequeños concursos locales, Taylor empezó a destacar no solo por su talento, sino por su increíble capacidad de conectar con quienes la escuchaban. A los 10 años empezó a dar sus primeros pasos en concursos de karaoke y ferias locales, pequeñas oportunidades que ella trataba como si fueran conciertos en estadios. Fue en este periodo donde comenzó a notar algo importante: el poder de las historias, el impacto de las canciones. Pero, como ocurre con tantos niños talentosos, sus primeros intentos fueron recibidos con escepticismo. A pesar de las críticas, siguió adelante, alimentada por el apoyo incondicional de su familia. Pero su primer gran paso frente a un público más amplio llegó cuando cantó The Star Spangled Banner en un partido de los Philadelphia 76ers a los 11 años. Su poderosa interpretación para alguien tan joven fue una muestra temprana de su potencial y su carisma escénico. A los 12 años llegó el primer punto de inflexión. Aprender a tocar la guitarra fue un acto de pura curiosidad, pero rápidamente se convirtió en el catalizador de todo lo que vendría después. Con 3 acordes básicos empezó a componer canciones que hablaban de sus experiencias, de sus sueños y de la vida desde su mirada infantil. Pero
pero profunda. Su madre, Andrea, jugó un papel clave en este momento, alentándola para perseguir ese instinto creativo, incluso cuando el panorama no parecía prometedor. No era solo el canto lo que destacaba, también empezaba a experimentar con la composición, inspirada por artistas como Shania Twain y las historias que escuchaba en las canciones de Dixie Chicks. Taylor componía sus primeras letras en casa, y aunque muchos podrían haber visto en esta etapa solo los ensayos de una niña que quería entretenerse, Taylor veía algo mucho más grande. Sabía que si quería que sus canciones llegaran lejos, tenía que salir de su zona de confort. Fue entonces cuando empezó a hablarle a su familia de un sueño más grande, de una ciudad que se convertiría en su destino, Nashville. Pero antes de llegar a este punto de quiebre, cada historia tiene sus cimientos, y es en la infancia de Taylor donde encontramos no solo los primeros trazos de un artista, sino las raíces de una mujer que no solo conquistaría la industria, sino que la transformaría para siempre. Para muchos, el sueño de llegar a la cima parece un destino inalcanzable. Para Taylor, era una carrera contra reloj. Nashville, una ciudad donde las leyendas del country nacen, donde cada esquina parece estar impregnada de canciones aún no escritas. Para una niña de 13 años, el solo hecho de imaginar un lugar así podía parecer intimidante, pero Taylor no era una niña común. Con el apoyo incondicional de su familia, la joven artista convenció a sus padres de que Nashville era el lugar donde su futuro debía comenzar. Fue así como en uno de esos viajes que marcan un antes y un después en la vida, Taylor y su madre emprendieron camino hacia la capital de la música country. Llegaron con nada más que un demo en CD, una guitarra y una determinación que no cabía en ningún equipaje. Lo que siguió fue una lección temprana sobre lo que significa luchar por un sueño en una industria que no regala nada. Taylor fue de puerta en puerta en la famosa Music Row, entregando su demo a cualquier sello discográfico que estuviera dispuesto a escucharla. La respuesta fue siempre la misma: un rotundo no. Era demasiado joven, su voz aún necesitaba madurar. La industria, acostumbrada a moldear artistas a su imagen, no veía en esta niña de rizos rubios y canciones sinceras el material de una estrella. Para cualquiera, esta experiencia habría sido devastadora, pero para Taylor, cada rechazo alimentaba su fuego interno. Volvió a casa con una lección clara: si el mundo no estaba dispuesto a darle una oportunidad, tendría que crearla ella misma. En este punto, una decisión clave cambió el rumbo de su vida. En lugar de limitarse a esperar que la industria se interesara por ella, Taylor decidió trabajar en su arte. Su familia jugó un papel crucial en este momento, no solo apoyándola emocionalmente, sino también haciendo un sacrificio inmenso: mudarse a Hendersonville, Tennessee, a solo unos minutos de Nashville, para que Taylor pudiera estar más cerca de su sueño. Con esta nueva base, Taylor empezó a componer con más intensidad, observando a compositores locales y aprendiendo de ellos. A los 14 años, logró algo que pocos en su posición siquiera habrían imaginado: firmar un contrato con Sony ATV, convirtiéndose en la compositora más joven que la compañía había contratado hasta entonces. Para una adolescente, este era un logro monumental, pero para Taylor era solo el primer escalón de una escalera mucho más alta. Lo que realmente la distinguía no era solo su talento, sino su visión. Taylor entendía que su autenticidad era su mayor fortaleza. En una industria donde las canciones podían ser escritas y producidas en masa, ella quería que cada letra, cada acorde, contara su propia historia. Historias de amores no correspondidos, de amistad, de dudas, de sueños. Historias que eran universales pero profundamente personales. Pero mientras su habilidad como compositora crecía, algo faltaba. Taylor sabía que quería más. Quería ser la voz detrás de esas canciones. Quería estar en el escenario, no solo tras bambalinas. Así que, con el coraje que siempre la había definido, tomó la decisión más arriesgada de su joven carrera: dejar Sony. Este paso, que habría parecido un retroceso para muchos, fue el momento que definió todo. Poco después, firmó con Big Machine Records, un sello recién creado por Scott Borchetta, quien vio en Taylor algo que otros no habían visto: una estrella en potencia. Fue aquí donde todo cambió. En un pequeño escenario en un café local, con su guitarra como única compañera, Taylor comenzó a construir su camino. Su primer sencillo, Tim McGraw, no solo la introdujo en el mundo del country, sino que marcó el inicio de una carrera que desafiaría las expectativas de lo que podía lograr un artista joven en un género tan tradicional. Y aunque este era solo el principio, algo ya estaba claro: Taylor Swift no solo estaba destinada a ser una estrella, estaba destinada a cambiarlo todo. El sencillo, escrito cuando Taylor tenía apenas 16 años, se inspiró en una relación de secundaria y en la nostalgia que una canción
puede evocar. Lo que hizo que Tim McGraw destacara no fue solo su melodía pegajosa, sino la sinceridad de sus letras, un sello distintivo que acompañaría a Taylor a lo largo de su carrera. La canción capturó corazones y se ganó un lugar en las listas de éxitos del country, convirtiéndose en el trampolín hacia algo mucho más grande. En 2006, con 16 años, lanzó su álbum debut homónimo, Taylor Swift, una colección de canciones que capturaba las emociones y las vivencias de un adolescente. El sencillo, Tim McGraw, fue el primero en resonar en las radios de la música country, y aunque su éxito inicial fue modesto, estableció a Taylor como una nueva promesa del género. Su estilo fresco, combinado con letras sinceras y personales, empezó a ganar la atención de una audiencia que veía en ella algo más que una estrella en ascenso. Veían autenticidad. A medida que su nombre empezaba a aparecer con mayor frecuencia en la escena country, Taylor dio un salto hacia el estrellato con su segundo álbum, Fearless, en 2008. Este disco no solo consolidó su lugar en la industria, sino que la catapultó a la fama internacional. Con éxitos como Love Story y You Belong With Me, Taylor demostró que su música trascendía las barreras del género. El álbum se convirtió en un fenómeno, recibiendo múltiples reconocimientos y colocando a Taylor en el radar de los principales premios de la industria. Pero con la fama llegaron también los momentos de tensión. El 13 de septiembre de 2009, durante los MTV Video Music Awards, Taylor subió al escenario para recibir su premio a Mejor Video Femenino por You Belong With Me. Apenas comenzaba a agradecer cuando Kanye West interrumpió el escenario arrebatándole el micrófono para declarar que el premio debía haber sido para Beyoncé. El incidente, que dejó a Taylor visiblemente impactada, se convirtió en un escándalo mediático y polarizó la opinión pública. A pesar de la controversia, Taylor manejó la situación con gracia y dignidad, ganándose aún más el apoyo de sus fans y el respeto de quienes admiraban su capacidad para mantenerse firme en medio del caos. Este evento marcó un antes y un después en su carrera, exponiéndola no solo a los focos de la fama, sino también a las sombras que la acompañan. Sin embargo, lejos de quebrarse, Taylor utilizó este episodio como combustible para seguir adelante. En 2010 lanzó su tercer álbum de estudio, Speak Now, un trabajo profundamente personal que destacó por una particularidad. Todas las canciones fueron escritas exclusivamente por ella. Este álbum no solo reafirmó su talento como compositora, sino que también la llevó a ganar 4 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año por Fearless. Con solo 20 años, Taylor Swift se había consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación. Pero la ambición de Taylor no conocía límites. En 2012, con el lanzamiento de Red, comenzó a explorar nuevos horizontes sonoros, incorporando elementos del pop en su música. Esta transición alcanzó su culminación en 2014 con 1989, un álbum completamente pop que rompió récords y redefinió su carrera. Con éxitos como Shake It Off y Blank Space, Taylor demostró que podía reinventarse sin perder su esencia, conquistando una audiencia más amplia y consolidándose como una fuerza imparable en la música global. El camino hacia el éxito no solo está pavimentado por logros y celebraciones. Para Taylor Swift, una artista que había pasado la mayor parte de su vida bajo los reflectores, el precio de la fama también incluía enfrentar la constante invasión de su privacidad, las críticas despiadadas y, en ocasiones, los desafíos más oscuros y personales. Este sería uno de esos momentos. El año 2013 trajo consigo un evento que marcaría un profundo cambio en la vida de Taylor, no solo como artista, sino como ser humano. Durante una sesión de fotos antes de un concierto en Denver, Colorado, Taylor fue víctima de acoso sexual. El DJ David Mueller, quien trabajaba para una estación de radio local, aprovechó el momento para tocarla de manera inapropiada, un acto que Taylor describiría más tarde como impactante e intencionado. Aunque este incidente ocurrió en un entorno aparentemente profesional y lleno de testigos, el peso de lo sucedido recayó completamente sobre ella. Como tantas víctimas de acoso, Taylor enfrentó la difícil decisión de hablar o quedarse en silencio. Y aunque el dolor y la humillación eran evidentes, eligió alzar la voz, pero lo hizo con cautela, buscando primero que Mueller enfrentara las consecuencias profesionales de sus acciones. En 2015, la narrativa en torno al incidente de acoso sexual en Denver tomó un giro inesperado. David Mueller, el DJ que Taylor acusó de tocarle inapropiadamente, decidió presentar una demanda en su contra, argumentando que las acusaciones le habían costado su empleo y arruinado su carrera. En su demanda, Mueller solicitó una indemnización de $3 millones
tribunales alegando difamación y pérdida de ingresos. La situación era surrealista. El agresor intentaba retratarse como víctima mientras Taylor, que había permanecido callada públicamente hasta ese momento, enfrentaba la posibilidad de ser castigada legalmente por hablar de su experiencia. Pero Taylor no se dejó intimidar. En un acto de valentía y determinación, respondió con una contrademanda en la que la acusación principal era agresión sexual. Lo que hizo que este caso fuera especialmente notable fue el propósito detrás de su contrademanda. Taylor no buscaba una compensación económica significativa ni una resolución mediática sensacionalista. En cambio, pidió una suma simbólica de $1. Este gesto fue un mensaje contundente. Para ella, no se trataba de dinero, sino de justicia. Al hacerlo, dejó claro que su objetivo era destacar la importancia de creer en las víctimas y desafiar el sistema que, históricamente, ha tratado de silenciarlas o desacreditarlas. En sus declaraciones, Taylor explicó que esta demanda no era solo para ella, sino para todas las mujeres que han sido sometidas a un tratamiento similar y han sentido que no tenían voz. Era un recordatorio de que ninguna cantidad de poder, influencia o manipulación podría forzarla a retractarse de la verdad. El juicio, que tuvo lugar en 2017, fue tan mediático como emocionalmente desgastante. En el estrado, Taylor enfrentó no solo a su agresor, sino a un sistema legal y mediático que suele cuestionar y desacreditar a las víctimas. Con una valentía que inspiró a millones, Taylor relató lo sucedido, dejando en claro que no buscaba venganza, sino justicia. Cuando el jurado falló a su favor, otorgándole el $1 simbólico solicitado, no fue solo una victoria personal, fue un momento que resonó más allá de las paredes de la corte. En su declaración posterior, Taylor agradeció a sus fans por el apoyo incondicional y se comprometió a usar su experiencia para ayudar a otras víctimas de agresión sexual, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la empatía y el coraje pueden transformar el dolor en cambio. Mientras lidiaba con este difícil capítulo, la carrera de Taylor seguía en ascenso. En 2015 ganó el Grammy al Álbum del Año por 1989, convirtiéndose en la primera mujer en ganar esta categoría 2 veces. Sin embargo, el éxito no vino sin desafíos. Ese mismo año se encontró nuevamente en el centro de una polémica, esta vez con Kanye West y Kim Kardashian. La disputa comenzó cuando Kanye lanzó la canción Famous, que incluía una línea ofensiva sobre Taylor. Aunque él afirmó haber recibido su consentimiento, la narrativa cambió cuando Kim publicó un video editado de una llamada telefónica, desatando una avalancha de críticas hacia Taylor. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, y Taylor fue etiquetada como falsa y manipuladora. En 2016, tras años de estar constantemente en el ojo del huracán mediático, Taylor Swift tomó una decisión drástica, pero necesaria: desaparecer del ojo público. Fue una retirada deliberada, una pausa en la que Taylor dejó de asistir a eventos, de actualizar sus redes sociales y de interactuar con los medios. El catalizador principal de esta decisión fue el escándalo mediático desatado por su conflicto con Kanye West y Kim Kardashian, que culminó en una avalancha de críticas hacia Taylor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de odio y el hashtag Taylor Swift is over party se volvió tendencia. Para un artista cuya carrera dependía en gran parte de su conexión directa con su audiencia, esto fue devastador. Taylor desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Dejó de aparecer en público, eliminó sus publicaciones más recientes en redes sociales y se retiró a la privacidad de su hogar. Durante este tiempo, Taylor utilizó el aislamiento para reflexionar, sanar y reencontrarse consigo misma. Era un momento de reconstrucción interna, un respiro necesario para una mujer que había pasado más de una década siendo examinada y juzgada por el público. En entrevistas posteriores, Taylor admitiría que este periodo fue uno de los más difíciles de su vida. Sentía que el mundo entero se había volcado en su contra y enfrentaba preguntas dolorosas. ¿Había fallado? ¿Era ella la villana de su propia historia? En el silencio, encontró la fortaleza para reinventarse, para volver a conectar con lo que realmente la hacía feliz y con el porqué de su música. En medio de todo esto y a lo largo de su carrera, Taylor Swift ha enfrentado una crítica recurrente: la idea de que su música gira exclusivamente en torno a sus parejas personales y que su éxito depende de los hombres con los que ha salido. Pero, ¿es esto realmente cierto?
Esta narrativa, que ha sido perpetuada tanto por la prensa como por algunos detractores, intenta reducir su genio artístico a un cliché machista y simplista, pero detenerse en esta visión es ignorar la riqueza de su obra. Taylor no solo escribe canciones de amor y desamor, sus letras son un reflejo multifacético de las experiencias humanas. Habla sobre la pérdida y el dolor, sobre la amistad y la familia, sobre la ambición y la resiliencia. Canciones como The Best Day, un tributo a su madre, o Ronan, inspirada en la historia de un niño que falleció de cáncer, muestra que su capacidad para conectar con su audiencia va mucho más allá del romance. Además, reducir su música a un enfoque en sus relaciones no es entender el verdadero impacto de su trabajo. Taylor Swift escribe desde la honestidad, y es precisamente esa autenticidad lo que ha resonado con millones de personas en todo el mundo. Su música no es solo entretenimiento, es un acompañamiento emocional, una banda sonora para quienes buscan entenderse a sí mismos y a sus propias experiencias. Es cierto que muchas de sus canciones están inspiradas en relaciones personales, pero ¿acaso no lo están también las obras de artistas como Bob Dylan, Joni Mitchell o incluso Ed Sheeran? La diferencia radica en cómo la sociedad percibe y juzga a las mujeres artistas. Mientras los hombres son elogiados por su vulnerabilidad y profundidad, las mujeres son etiquetadas como obsesivas o dependientes. Taylor ha enfrentado estas críticas con elegancia, usando su arte como su mejor defensa. En lugar de disculparse, ha creado música que desafía las expectativas y redefine su narrativa. Al final, su éxito no puede reducirse a los hombres que inspiraron algunas de sus canciones. Su éxito es el resultado de su talento innegable, su ética de trabajo inquebrantable y su conexión genuina con su audiencia. Al retirarse de la vida pública, Taylor no estaba huyendo. Estaba recargando fuerzas, reevaluando su lugar en un mundo que parecía decidido a derribarla. Lo que vino después fue un renacimiento. Una transformación que no solo definiría su carrera, sino también su narrativa como mujer, artista y figura pública. En medio del ruido ensordecedor de las críticas, de los titulares que la tildaban de manipuladora, víctima, víbora o villana, y de una industria que parecía girar en su contra, Taylor encontró refugio en un lugar inesperado: el amor. Durante esta etapa, su relación con Joe Alwyn se convirtió en un pilar fundamental en su vida. En un mundo donde todo lo que hacía parecía ser analizado bajo una lupa distorsionada, Joe, a quien conoció en la Met Gala del 2016, le ofreció algo que pocos podían: normalidad. Lejos del escrutinio público, su relación floreció en la privacidad. Joe no era parte del espectáculo y quizá por eso fue tan importante para Taylor. Fue su ancla, su confidente, su compañero en un momento en el que el peso del mundo parecía insostenible. Más tarde, Taylor admitiría que muchas de las canciones de su renacimiento creativo fueron influenciadas por esta conexión, por la forma en la que Joe la ayudó a ver la luz en medio de la tormenta. Él no solo la apoyó como pareja, sino que también se convirtió en un catalizador de su reinvención. En un momento en el que Taylor dudaba de sí misma, él la alentó a recordar quién era realmente. La ayudó a encontrar la fuerza para enfrentarse al mundo, no con miedo, sino con una determinación renovada. El mundo había guardado silencio sobre Taylor Swift durante meses, pero ella no se había olvidado de él. Mientras permanecía oculta, Taylor no estaba inactiva, había estado escribiendo, creando y transformando su dolor, su ira y su resiliencia en arte. Y cuando estuvo lista para regresar, lo hizo como solo ella podía hacerlo, con un impacto que dejó al mundo sin aliento. El 21 de agosto de 2017, Taylor Swift borró todo el contenido de sus redes sociales. De un momento a otro, sus cuentas quedaron en blanco, sin explicación, sin advertencia, solo silencio. El gesto fue interpretado por muchos como el fin definitivo de su carrera. Después de todo, ¿quién se borra de la existencia virtual en la era digital? Pero para Taylor, este no era el final, era el principio. 3 días después, publicó un breve video en sus redes, un clip oscuro y enigmático de una serpiente moviéndose. No había palabras, solo la imagen de un reptil que se había convertido en el símbolo de las críticas y ataques que había recibido en el último año. Era un mensaje claro. Taylor no estaba huyendo de las etiquetas que le habían impuesto, las estaba reclamando, transformándolas en su nueva narrativa. El 25 de agosto, Taylor anunció el lanzamiento de su 6º álbum de estudio, Reputation. Junto con la portada del disco, una imagen en blanco y negro que mostraba una Taylor desafiante rodeada de títulos
titulares como si fueran cicatrices de batallas ganadas. Esa misma noche, lanzó el sencillo principal, Look What You Made Me Do, una canción que marcaba un antes y un después en su carrera. La canción era un golpe directo a todos los que habían tratado de destruirla, pero también un himno de reinvención. Cantaba con una mezcla de ironía y determinación. Era una declaración de independencia, una señal de que ya no jugaría bajo las reglas de nadie más. El video de Look What You Made Me Do rompió récords, alcanzando 43.2 millones de vistas en YouTube en sus primeras 24 horas. Y el álbum se convirtió rápidamente en uno de los más esperados del año. En cuestión de semanas, Taylor pasó de ser una figura controvertida a una fuerza imparable. No había regresado para pedir perdón ni recuperar su lugar, había regresado para tomarlo con más fuerza que nunca. El lanzamiento de Reputation el 10 de noviembre de 2017 marcó oficialmente el regreso de Taylor Swift al trono. El álbum era una obra de arte oscura, audaz y profundamente personal en la que Taylor no solo enfrentaba a sus detractores, sino que también celebraba su renacimiento emocional y artístico. Era un testimonio de su evolución, no solo como artista, sino como mujer que había aprendido a sobrevivir y a prosperar en un mundo dispuesto a aplastarla. Pero el resurgimiento no se detuvo ahí. Taylor no solo regresó a los escenarios, los conquistó nuevamente con la gira Reputation Stadium Tour, una hazaña que no solo consolidó su regreso, sino que la posicionó como una de las artistas más grandes de todos los tiempos. La gira, que inició el 8 de mayo de 2018 en Glendale, Arizona, y concluyó el 21 de noviembre de 2018 en Tokio, Japón, se convirtió en un fenómeno global. Con 53 fechas y un total de 2.9 millones de boletos vendidos, la gira recaudó más de 345 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia de Estados Unidos y rompiendo récords en varios países. Fue un espectáculo monumental que combinó tecnología de punta, diseño visual impresionante y una narrativa emocional que llevaba al público a través del viaje de transformación de Taylor. La producción incluía serpientes gigantes, efectos pirotécnicos y escenarios móviles, todo diseñado para sumergir a los asistentes en la historia de Reputation. Además, el especial de la gira lanzado en Netflix el 31 de diciembre de 2018, permitió que millones de personas más fueran testigos de este evento histórico, consolidando su impacto cultural y artístico. Reputation Stadium Tour no solo fue una gira, fue un movimiento, una declaración de poder y resiliencia que dejó una marca imborrable en la música y el entretenimiento. Había regresado no como la Taylor que el mundo recordaba. Aquella Taylor era una adolescente rubia con rizos dorados, una guitarra en las manos y canciones que hablaban de romances de secundaria y corazones rotos. Era la chica que cantaba con una sinceridad desarmante sobre el primer amor, las despedidas y la vulnerabilidad de crecer bajo la mirada de todos. Esa Taylor era dulce, inocente, casi etérea, una narradora de cuentos románticos que conectaba con las experiencias más universales de la juventud. Pero también era la Taylor que había sido subestimada, reducida a una caricatura de sí misma por quienes no entendían la profundidad de su talento o su capacidad para evolucionar. Era vista como una niña bonita en una industria dominada por las personas que constantemente cuestionaban su éxito y su valía. Ahora, el mundo conocía a otra Taylor, una mujer que había enfrentado tormentas públicas, traiciones personales y críticas despiadadas. Una artista que tomó el símbolo que habían utilizado para destruirla, la víbora, y lo transformó en un estandarte de fuerza. La serpiente, con su capacidad de renacer al cambiar de piel, se convirtió en el icono de su era Reputation. Este animal, asociado con el engaño y el veneno, fue resignificado por Taylor como un emblema de resiliencia y poder. Había adoptado un nuevo lenguaje visual y sonoro. Su música era más oscura, más compleja, y con una producción que exploraba territorios emocionales y sonoros inéditos en su carrera. Ya no cantaba solo sobre amor, cantaba sobre el poder, la venganza, el perdón y la libertad de reconstruirse. Visualmente, abrazó la dualidad de la vulnerabilidad y la fortaleza, desdibujando los límites entre la persona pública y la privada. Era audaz, era feroz y había regresado con una lección clara para el mundo. Ella no sería definida por las narrativas que otros creaban sobre ella. Ella era la dueña de su historia.
En el núcleo de esta transformación estaba una habilidad que siempre había distinguido a Taylor Swift: su uso del simbolismo y los mensajes ocultos. Desde el inicio de su carrera, Taylor había incorporado pistas y mensajes crípticos en sus letras, videoclips e incluso en el diseño de sus álbumes. Este talento para envolver su arte en capas de significado creó una conexión especial con sus fans, quienes se convirtieron en detectives buscando y descifrando cada detalle. En la era Reputation, este simbolismo alcanzó un nuevo nivel. La serpiente, símbolo central de la era, fue utilizada en todo, desde su vestuario hasta los efectos visuales de sus conciertos, pero también hubo otros elementos que complementaron esta narrativa: imágenes de jaulas y libertad, metáforas de oscuridad y luz y referencias al renacimiento. Por ejemplo, en el video de Look What You Made Me Do, Taylor recrea versiones de sí misma en diferentes eras de su carrera, una representación visual de cómo había sido etiquetada y malinterpretada a lo largo de los años. En el mismo video se la ve destruyendo un avión, un automóvil y una torre, símbolos de los excesos y las expectativas que el público y la industria habían proyectado sobre ella. En el diseño de los conciertos, las serpientes no solo aparecían como símbolos de venganza, sino también de poder colectivo. El escenario estaba diseñado para que las serpientes parecieran rodear al público, implicando que Taylor no estaba sola en su lucha. Sus fans estaban con ella, unidos en una narrativa de resistencia y triunfo. Estos símbolos no eran meramente decorativos, cada uno era una pieza de un rompecabezas emocional y artístico que le permitía a Taylor contar una historia más allá de las palabras. Reflejaban su capacidad para transformar su dolor en arte, su vulnerabilidad en fortaleza y su narrativa en un fenómeno cultural que resonaba en millones. Con Reputation, Taylor no solo marcó un capítulo clave en su carrera, demostró que las historias más poderosas son aquellas que nacen de las sombras y se convierten en luz. Y para Taylor, cada símbolo, cada palabra y cada paso que daba no eran solo una expresión artística, sino también un recordatorio de que en su mundo nada era casualidad. Después de cerrar la etapa de Reputation, Taylor comenzó a prepararse para un nuevo renacer, pero justo cuando parecía estar en la cima del mundo, otra tormenta se aproximaba. En junio de 2019 estalló una disputa pública que cambiaría no solo su trayectoria profesional, sino también el debate sobre los derechos de los artistas en la industria musical. Taylor descubrió que los derechos sobre los masters de sus primeros 6 álbumes habían sido vendidos por Scott Borchetta, fundador de Big Machine Records, a Scooter Braun, un empresario y manager de alto perfil. La transición, valorada en aproximadamente $300 millones, dejó a Taylor sin control sobre el trabajo que había construido desde los 16 años. Lo que hizo que esta situación fuera aún más personal y dolorosa fue la historia entre Taylor y Braun. Taylor lo acusó públicamente de ser parte de un ciclo de acoso e intimidación en su contra, mencionando específicamente su conexión con figuras como Kanye West y Kim Kardashian. En una publicación de Tumblr, Taylor describió cómo este movimiento había sido un golpe devastador y calculado, diseñado para privarla de lo que más valoraba, su música y su legado. En lugar de quedarse en el papel de víctima, Taylor respondió de la única manera que sabe, con acción. En noviembre de 2019 anunció su intención de regrabar sus primeros 6 álbumes para recuperar el control de su música y desafiar el sistema que permite que los artistas pierdan los derechos sobre todo su trabajo. Esta decisión no solo fue un movimiento estratégico, sino también un mensaje poderoso para la industria musical. Taylor, una de las artistas más influyentes del mundo, estaba enfrentándose a un sistema que históricamente había explotado a los creadores. Era una declaración de guerra contra las prácticas injustas y su influencia aseguró que el tema captara la atención global. A pesar de esta batalla, 2019 también fue un año de luz y amor para Taylor. En agosto, lanzó Lover, un álbum que marcaba un giro de 180 grados en comparación con la oscuridad de Reputation. Lover, un trabajo lleno de colores pastel, melodías optimistas y letras que exploraban el amor en todas sus formas. Romántico, propio, platónico y hasta patriótico, fue un álbum profundamente personal y expansivo, que incluía desde baladas íntimas como The Archer, hasta himnos políticos como You Need to Calm
Down, donde Taylor expresó su apoyo a la comunidad LGBTQ+. El álbum también destaca una madurez emocional palpable. Canciones como Cornelia Street y Daylight exploraban el amor como un refugio y un renacimiento, alejándose de las narrativas del desamor y el drama que habían caracterizado algunos de sus trabajos anteriores. Este nuevo enfoque fue aclamado por la crítica y el público. Entre las canciones que definieron esta era destacan Lover, un romántico y nostálgico vals que se convirtió en uno de los himnos más icónicos de Taylor, y Cruel Summer, una explosión de emoción y desesperación que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans, aclamada como un clásico moderno en su discografía. Lover, como sencillo principal, logró posicionarse entre las canciones más populares de 2019, acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y siendo certificada varias veces platino en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Su videoclip, lleno de simbolismos y colores pastel, acumuló millones de vistas en YouTube en cuestión de horas y reforzó la narrativa romántica y positiva del álbum. Por otro lado, aunque Cruel Summer nunca fue lanzada como sencillo oficial, el impacto de la canción fue masivo. Su energía dinámica y el desgarrador puente donde Taylor grita y la vulnerabilidad de la letra la convirtieron en una de las más reproducidas del álbum. Hasta la fecha, Cruel Summer ha superado las 2.600 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como un himno indispensable en cualquier conversación sobre Taylor. You Need to Calm Down, con su mensaje pro LGBTQ+, y su colorido videoclip lleno de celebridades, ganó el premio a video del año en los MTV VMAs de 2019, mientras que The Archer, aunque más introspectiva, resonó profundamente con quienes han luchado con la autoaceptación. Con más de 3 millones de copias vendidas a nivel global en sus primeros meses y múltiples certificaciones de oro y platino en diferentes países, Lover reafirmó que incluso después de más de una década en la industria, Taylor seguía siendo una fuerza imparable, redefiniendo constantemente lo que significa ser una estrella pop. Otro aspecto clave de esta era fue la decisión de Taylor de volverse más vocal sobre sus opiniones políticas, algo que había evitado durante la mayor parte de su carrera. En un momento crucial, Taylor apoyó públicamente a los candidatos demócratas durante las elecciones de mitad de periodo de 2018 en Tennessee, rompiendo su silencio político de años. En el documental Miss Americana, estrenado en enero de 2020, Taylor habló sobre la presión que sentía para mantenerse neutral y cómo finalmente decidió que ya no podía guardar silencio. Este cambio fue un reflejo de su crecimiento como persona y como figura pública, dispuesta a usar su plataforma para abordar temas importantes como los derechos de las mujeres, la igualdad y la justicia social. Lover marcó un punto de inflexión en la carrera de Taylor, aunque no estuvo exento de desafíos como la polémica con Brown y Big Machine. El álbum encapsuló su capacidad para transformar la adversidad en arte. Fue un recordatorio de que, incluso en medio de las luchas más arduas, Taylor podría encontrar belleza, amor y propósito. Y mientras Lover cerraba una década tumultuosa para Taylor, también establecía las bases para lo que estaba por venir. Era una era de reinvención artística, expansión creativa y un dominio aún mayor en su narrativa. Con Lover, Taylor había demostrado una vez más su habilidad para emerger más fuerte tras cada obstáculo, pero mientras el amor y la esperanza brillaban en su álbum, una tormenta seguía gestándose en su vida profesional. En 2019, Taylor anunció públicamente que Scooter Braun, a través de su empresa, Ithaca Holdings, había adquirido los derechos de los primeros 6 álbumes de su carrera, un catálogo que había sido vendido sin su consentimiento por Big Machine Records, la compañía con la que firmó su primer contrato a los 15 años. Este anuncio generó un fuerte debate en la industria musical sobre los derechos de los artistas y la propiedad intelectual. Taylor no se quedó en silencio. Su respuesta fue tan estratégica como apasionada. Comenzó un plan sin precedentes en la música moderna. En noviembre de 2020 anunció que regrabaría todos sus álbumes anteriores, recuperando así el control sobre su obra. Este movimiento, tan audaz como visionario, fue un mensaje directo, no solo a los ejecutivos que habían intentado usar su trabajo en su contra, sino a todos los artistas que alguna vez se han sentido despojados de sus derechos. La primera regrabación, Fearless, Taylor's Version, llegó en abril de 2021. Este álbum no solo recreó los éxitos de su versión original como Love Story y You Belong With Me, sino que también añadió canciones inéditas, From the Vault, que le permitieron ofrecer a sus fans una experiencia completamente nueva. El álbum debutó en el número 1 de las listas de Billboard 200, convirtiendo a Taylor en la primera mujer en lograrlo con un álbum regrabado.
Además, marcó un hito histórico al mostrar cómo un artista puede desafiar las reglas tradicionales de la industria y triunfar. En noviembre de 2021, Taylor lanzó su segunda regrabación, Red, Taylor's Version. Este álbum, con su enfoque emocional y narrativo, demostró ser aún más impactante, con un total de 30 canciones, incluyendo el esperadísimo All Too Well 10 Minutes Version From the Vault. Taylor dio a sus fans una mirada profunda y completa al dolor, la nostalgia y la superación que definieron esta era. Red, Taylor's Version, rompió récords en Spotify, acumulando más de 90 millones de reproducciones en su primer día, el mayor debut para una artista femenina en esta plataforma. El videoclip de All Too Well se lanzó como un cortometraje protagonizado por Sid Singh y Dylan O'Brien, dirigido por la propia Taylor. La pieza cinematográfica no solo resonó con su audiencia, sino que también recibió elogios de la crítica por su narrativa poderosa y emocional. En medio de todo este trabajo creativo, Taylor mantuvo su relación con Joe Alwyn, quien seguía siendo un pilar de apoyo constante. Aunque Taylor continuaba siendo reservada con su vida privada, los destellos de su relación se dejaban entrever en canciones como Invisible String y Peace. Las regrabaciones de Taylor no eran solo un ejercicio de recuperación artística, eran una lección sobre autodeterminación y justicia. La decisión de dar nueva vida a sus antiguos trabajos no solo resonó en la industria, sino que inspiró a una nueva generación de artistas a luchar por sus derechos. Con cada paso que daba, Taylor parecía expandir los límites de lo que significa ser un artista en el siglo XXI. Mientras trabajaba en sus regrabaciones, también se dedicaba a proyectos originales, sorprendiendo al mundo con álbumes inesperados que consolidarían aún más su legado. Al cerrar esta etapa, Taylor no solo había recuperado el control de su obra, había demostrado al mundo que incluso en los momentos de mayor adversidad es posible transformarla en una oportunidad para crecer, reinventarse y triunfar. Pero lo mejor estaba aún por venir. Mientras Taylor continuaba con el proceso de regrabación, sorprendió al mundo en julio de 2020 con el lanzamiento inesperado de Folklore, un álbum completamente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Este proyecto, nacido durante los meses de confinamiento por la pandemia, exploró un sonido más alternativo e introspectivo, con una narrativa que se alejaba de lo personal para adentrarse en historias ficticias y universales. Fue el resultado de una colaboración creativa con Aaron Dessner de The National, Jack Antonoff y su pareja, Joe Alwyn, quien bajo el seudónimo de William Bowery coescribió algunas canciones. Folklore no solo conquistó a los fans, sino también a la crítica. Debutó en el número 1 de Billboard 200, convirtiéndose en el octavo álbum de Taylor en lograrlo, y se mantuvo como el álbum más vendido de 2020. Canciones como Cardigan, Exile y The Last Great American Dynasty capturaron la imaginación del público, mientras que August y Betty formaron parte de un entretejido narrativo conocido como el Triángulo Amoroso, uno de los muchos ejemplos del enfoque creativo y meticuloso de Taylor. En 2020, solo 5 meses después, Taylor lanzó Evermore, descrito como el álbum hermano de Folklore. Este trabajo continuó explorando temas similares, pero con un tono aún más melancólico y maduro. Canciones como Willow, Champagne Problems y Nobody, No Crime demostraron su versatilidad para contar historias, consolidando su capacidad para reinventarse mientras mantenía su esencia. Ambos álbumes no solo le valieron elogios unánimes, sino que Folklore ganó el Grammy a Álbum del Año en 2021, haciendo de Taylor la primera mujer en la historia en ganar esta categoría 3 veces, un logro que la colocó entre los grandes titanes de la música. El 2023 marcó el regreso de otra era icónica con Speak Now, Taylor's Version, lanzado en julio. Este álbum tenía un significado especial ya que Taylor lo había escrito completamente sola cuando tenía 19 años. Además de los clásicos como Enchanted y Mine, incluyó 6 canciones inéditas From the Vault, colaboraciones con artistas como Hayley Williams de Paramore y Fall Out Boy que reflejaban la influencia pop-punk de la música de esa época. Más tarde, en octubre de 2023, llegó el turno de 1989, Taylor's Version, una regrabación de uno de sus álbumes más exitosos. Este álbum marcó su transición al pop en 2014 y una nueva
versión no solo trajo de vuelta éxitos como Blank Space, Style y Shake It Off, sino también 5 canciones inéditas que mostraron el proceso creativo detrás de esta era revolucionaria. 1989, Taylor's Version rompió récords, consolidándose como una de las regrabaciones más exitosas y reafirmando su control absoluto sobre su legado artístico. Las regrabaciones de Taylor Swift no fueron solo un movimiento estratégico, fueron un acto profundamente simbólico de justicia, empoderamiento y redención. Para Taylor, volver a grabar su discografía significaba algo más que recuperar sus derechos. Era una oportunidad para volver a dar vida a las canciones que habían definido su carrera y la vida de sus fans. Con cada álbum lanzado, no solo reescribió las reglas de la industria, sino que también mostró al mundo cómo convertir una adversidad en una victoria. Aunque las regrabaciones no fueron lanzadas en orden cronológico, esto se convirtió en parte de la magia. Cada anuncio era un misterio y una sorpresa, dejando a los fans en un estado constante de anticipación. El entusiasmo se desbordaba en redes sociales y entre los Swifties. Era como revivir el momento en el que esas canciones se estrenaron por primera vez, pero con una nueva capa de significado. Los fans, fieles a su apoyo inquebrantable, establecieron una regla que parecía sagrada: solo escuchamos las Taylor's Version. Más que un gesto de lealtad, esta práctica se convirtió en un símbolo de resistencia colectiva contra una industria que históricamente ha marginado a los artistas. Al optar por las Taylor's Version, los fans reforzaron el mensaje de que las obras de un creador pertenecen, en esencia, al creador mismo. A pesar de los logros alcanzados hasta ahora, las regrabaciones no están completas. Faltan álbumes como Reputation y el álbum debut Taylor Swift, pero incluso eso agrega emoción al proceso. Cada lanzamiento se siente como un capítulo en una historia que Taylor está reescribiendo, con los fans como parte integral de esta narrativa. En 2023, mientras continuaba trabajando en sus regrabaciones, Taylor anunció un proyecto que marcaría un antes y un después en su carrera y la industria entera. The Eras Tour, una gira monumental diseñada para rendir homenaje a cada era de su trayectoria artística. La gira abarcó desde 2023 hasta 2024. No solo fue una experiencia musical, fue una obra de arte viviente que mostró la evolución de una de las artistas más icónicas de nuestro tiempo. Cada concierto era una travesía a través de las diferentes eras de Taylor, un término que tanto ella como sus fans utilizan para describir cada álbum como un mundo completo, con su propia estética, mensaje y espíritu. Con secciones dedicadas a cada álbum, desde el country juvenil de Fearless hasta el minimalismo indie de Folklore, Taylor ofreció una experiencia que unió nostalgia, innovación y emotividad en una producción épica. La gira estableció nuevos récords de recaudación, convirtiéndose en la más lucrativa de su carrera y la más exitosa de todos los tiempos. En términos de cifras, recaudó más de $2,000 millones en ventas de boletos en 152 conciertos y atrajo a millones de asistentes y llenó estadios enteros en cada ciudad visitada, convirtiéndose oficialmente en la gira más exitosa de todos los tiempos. Además, cada show era un espectáculo cuidadosamente diseñado, desde los vestuarios que cambiaban para reflejar cada era, hasta los visuales que envolvían al público en un viaje multisensorial. Uno de los aspectos más destacados de The Eras Tour era el elemento sorpresa. Cada noche, Taylor interpretaba 2 canciones que no estaban en el setlist principal, seleccionadas al azar de su vasto catálogo. Esto generaba un sentido de exclusividad en cada concierto, haciendo que cada asistente sintiera que había presenciado algo único e irrepetible. Nada de esto habría sido posible sin su base de fans, conocida como Swifties. Los Swifties son más que un grupo de seguidores, son una comunidad global unida por el amor y la admiración hacia Taylor. Su conexión con ella trasciende lo musical, hay una relación de mutuo entendimiento y respeto. Los Swifties no solo compran sus álbumes o llenan estadios, viven su música, la analizan y encuentran significado en cada letra, cada símbolo y cada mensaje oculto. A lo largo de su carrera, Taylor ha correspondido a este amor dejando pistas y detalles secretos en sus canciones, portadas y videoclips, creando un juego continuo que refuerza el vínculo con su público. Para ellos, Taylor es más que un artista, es una voz que los ha acompañado en los momentos más importantes de su vida, es una amiga, una confidente y una inspiración. La emoción que sienten al escuchar una nueva canción, asistir a un concierto o simplemente hablar de ella con otros fans es palpable y profundamente auténtica.
Y quizás lo más importante es que Taylor nunca deja de reconocer el papel de sus fans en su historia. En discursos, entrevistas y publicaciones en redes sociales, siempre expresa su gratitud, recordándoles que cada logro suyo es también un logro de ellos. En 2024, Taylor Swift continuó con su prolífica carrera con el lanzamiento de su 11º álbum de estudio, The Tortured Poets Department. Este trabajo, compuesto por 16 pistas, profundiza en temas de introspección y crecimiento personal, destacando su evolución artística y madurez lírica. Además del álbum, Taylor lanzó una edición especial titulada The Tortured Poets Department Anthology, disponible en formatos de CD y vinilo. Esta edición ampliada incluye 31 canciones, 4 pistas acústicas adicionales y un póster de 12 por 12 pulgadas del artista, ofreciendo a los seguidores una experiencia más completa de su visión creativa. Paralelamente, Taylor llevó la experiencia de The Eras Tour a la pantalla grande con el estreno de la película concierto Taylor Swift The Eras Tour. Dirigida por Sam Grange, la película ofrece una visión íntima y detallada de su gira histórica, permitiendo a los espectadores revivir la magia de sus presentaciones en vivo. El filme se estrenó en cines a nivel mundial y posteriormente estuvo disponible en plataformas de streaming como Disney Plus, ampliando su alcance a una audiencia global. Mirando hacia el futuro, se anticipan varios proyectos emocionantes para Taylor Swift. Aunque no hay confirmaciones oficiales, los rumores sugieren que podría estar trabajando en nuevas regrabaciones de sus álbumes anteriores, continuando con su misión de recuperar el control de su catálogo musical. Además, se especula sobre posibles colaboraciones con otros artistas de renombre y la exploración de nuevos géneros musicales, demostrando una vez más su versatilidad y deseo de innovar. A lo largo de esta travesía, hemos explorado el ascenso, la caída y el renacimiento de un artista cuya vida se ha entrelazado con la música, las emociones y la historia misma. Taylor Swift, la niña que creció en una pequeña ciudad de Pensilvania, soñando con escenarios y canciones que cambiarían vidas, se ha convertido en un símbolo atemporal de perseverancia, talento y humanidad. Pero su legado es mucho más que su música, es su capacidad de transformar las adversidades en himnos, su habilidad para conectar con los corazones de millones y su inquebrantable determinación a escribir su propia historia. Cada etapa de su vida, cada era, ha sido un espejo de su evolución personal, desde la joven de rizos dorados con una guitarra en la mano cantando sobre el primer amor, hasta la mujer que tomó el control de su narrativa frente a una industria que intentó definirla. Taylor no solo mostró su vulnerabilidad, sino también su capacidad para reinventarse, para levantarse cuando el mundo parecía decidido a derribarla. Sus regrabaciones son una declaración poderosa, un grito de independencia, un acto de justicia. No son solo versiones nuevas de viejos éxitos, son un recordatorio de su lucha por lo que es suyo y por extensión, de lo que cada uno de nosotros merece defender. Hablan de una mujer que se negó a ser silenciada, que tomó lo que otros intentaron robarle y lo convirtió en algo más grande, más significativo. Estas canciones no solo reviven el pasado, sino que reafirman su presente y aseguran su futuro. Pero lo que hace que Taylor Swift sea realmente extraordinaria no son solo sus logros profesionales, sus récords rotos o los números vertiginosos de sus giras y ventas. Lo que la define es la conexión. Esa conexión única e irrepetible que ha construido con sus fans, los Swifties, que no son solo una audiencia, sino una comunidad. Es en ellos donde reside la magia de Taylor, en cómo ha logrado hacer que millones se sientan comprendidos, acompañados y escuchados. No solo reclamó su música, reclamó su vida. Nos mostró que el amor verdadero no se encuentra en las opiniones de los demás, sino en el apoyo incondicional de quienes realmente están a tu lado. Nos enseñó que, al final, la única validación que importa es la que proviene de nosotros mismos. Los Swifties no solo siguen su música, viven con ella, crecen con ella, lloran y ríen con ella. Ellos son la razón por la que las canciones Taylor's Version no son opcionales, sino un compromiso moral. Ellos son los que esperaron por años All Too Well 10-Minute Version, como si fuera una promesa entre amigos. Los que cantan Cruel Summer a todo pulmón en estadios abarrotados y los que lloran con The Archer en la soledad de sus habitaciones. Taylor ha sido para ellos una constante en un mundo lleno de incertidumbre. Y luego llegó The Eras Tour, un espectáculo que encapsuló todo lo que Taylor representa
presenta no fue solo una gira, fue un recordatorio por la vida de una mujer que ha dejado una huella imborrable en la cultura contemporánea. Fue un tributo a cada era de su carrera, a cada lucha, a cada victoria. Fue una celebración del poder del arte para trascender el tiempo, para sanar, para inspirar. Cada noche, frente a miles de personas, Taylor ofreció no solo un concierto, sino una experiencia que permanecerá para siempre en la memoria colectiva de quienes la vivieron. Ahora, al cerrar este capítulo, es inevitable preguntarse, ¿qué sigue para Taylor Swift? La verdad es que no importa, porque Taylor ha dejado claro que su viaje no se mide en metas alcanzadas o en premios ganados, sino en el impacto que ha tenido en las vidas de quienes la han escuchado. No importa si lo próximo es un nuevo álbum, una película o una colaboración inesperada o simplemente un momento de silencio para disfrutar de la vida que ha construido. Lo que importa es que, mientras exista una persona que escuche sus canciones y se sienta menos sola, su misión estará cumplida. Taylor Swift no es más que una artista, es una narradora, una arquitecta de emociones, una voz que trasciende generaciones. Su historia nos recuerda que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos, que nuestras cicatrices no nos definen, sino que nos fortalecen, que ser vulnerables no es una debilidad, sino una de las formas más puras de valentía. Es imposible contar esta historia sin reconocer el coraje que la define, cuando el mundo se burló de ella, cuando fue llamada calculadora, víbora o demasiado emocional, en lugar de detenerse, se atrevió a hacer más. Abrazó esos juicios, los convirtió en arte, en himnos que resonaron en millones de corazones. ¿Quién más podría tomar una serpiente, un símbolo de desprecio, y transformarla en un estandarte de resiliencia? Y así, mientras el último acorde de esta narrativa resuena, dejamos a Taylor en un lugar que no es ni un final ni un comienzo, sino un punto de inflexión eterno, un lugar donde su música sigue flotando en el aire como un eco que nunca se apaga. Porque en el corazón de cada canción, de cada historia que ha contado, Taylor Swift nos ha dejado un mensaje claro y contundente. Puedes sobrevivir, puedes cambiar, puedes florecer. Y justo cuando piensas que has entendido quién es Taylor Swift, ella lo cambia todo otra vez, recordándonos que las historias más grandes nunca tienen un final definitivo.